Me invocará y lo escucharé, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días. Salmo 90. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Bueno, recordarán que habíamos completado al bueno de Zaqueo, al chiquitín, que habíamos comenzado brevemente la siguiente historia, la purificación de los 10 leprosos, que lo vemos en Lucas 17, 11 y 19. Habíamos visto, como siempre solemos hacer, la localización del episodio en el conjunto del Evangelio de Lucas, este evangelista de la ternura de Dios. Y para hoy les había propuesto entrar en los elementos del texto que bueno, por resumirlos de alguna manera no ha sido fácil, pero bueno, me han salido bastantes. Pero bueno, A, B, C, D, F, G, unos 6 o 7 estoy viendo, pero bueno, bien, vamos para adelante, que igual quitamos alguno, ya saben, nuestro problema de espacio y de tiempo. Bueno, vamos con los elementos de este hermoso texto. Venga, vamos allá. Primero, el camino entre Samaria y Galilea. Nos dice el texto que atravesó Jesús por entre Samaria y Galilea. Pues bien, el mapa de Palestina en tiempos de Jesús se componía de 3 provincias. Al norte estaba Galilea, la región central aparecía ocupada por Samaria y en el sur se situaba Judea, con la capital del país, que es Jerusalén. Jesús, juntamente con sus discípulos, ha emprendido un viaje hacia la ciudad santa, y la ruta más lógica y más rápida para desplazarse implicaba atravesar la provincia central de Samaria. Pero en aquellos tiempos aquella región no podía cruzarse con seguridad. Entre los judíos, habitantes de Judea, y los samaritanos, pobladores de Samaria, existía una enorme rivalidad que provocaba conflictos continuos. ¿De dónde provenía esa rivalidad? Bueno, pues ambos grupos profesaban religiones distintas. En Galilea y Judea se practicaba el judaísmo, mientras que en Samaria se seguían distintos cultos provenientes de antiguas religiones orientales. En la capital de Samaria existía un pequeño grupo fiel al judaísmo, los samaritanos, pero de tradiciones y concepciones religiosas muy cerradas y distintas a las de los judíos que habitaban Judea. La diferencia en la forma religiosa procedía de una distancia racial. En el año 722 a.C., los asirios conquistaron Samaria y se llevaron a la población deportada a remotas regiones de su imperio. Con la finalidad de no dejar aquella región despoblada, desplazaron a Samaria otras poblaciones que habitaban antes el territorio asirio. Además de diferencias religiosas y raciales, se daban también contrastes económicos. Samaria era una zona más rica y con más proyección comercial que Judea. Esta carecía de desiertos y gozaba del río caudal del río Jordán, además de estar estratégicamente situada en la red de comunicaciones. Las diferencias económicas, raciales y religiosas entre estas dos regiones habían dado lugar en tiempos antiguos a constantes guerras y conflictos bélicos. La animadversión que sentían recíprocamente judíos y samaritanos daba lugar a que Samaria no pudiera ser transitada con seguridad.
Por eso, al desear ir hacia Jerusalén, Jesús se vio en la necesidad de seguir una ruta bastante más larga, bordear la frontera entre Galilea y Samaria, recorrer todo el valle del Jordán y, cruzando Jericó, penetrar en Jerusalén. Bueno, pues un itinerario mucho más largo y accidentado que la simple línea recta que hubiera sido entre Galilea y Judea. Bueno, segundo aspecto, esos 10 leprosos. Vinieron hacia él 10 leprosos. La lepra es para nosotros una enfermedad provocada por el microbio, el bacilo de Hansen, que lentamente va destruyendo el cuerpo. Hoy por hoy, mediante un buen tratamiento médico, la lepra puede curarse, pero no sucedía lo mismo en el mundo antiguo. Para los hombres del siglo I y especialmente para los hebreos, la lepra era algo más que una simple enfermedad física. Representaba una maldición de Dios sobre el individuo que la padecía. La lepra y sus consecuencias aparecen comentadas en el libro del Levítico y en otros escritos del Antiguo Testamento. Enumeremos brevemente lo que significa la lepra para la mentalidad de los hombres de la época de Cristo. La lepra, en primer lugar, es una enfermedad. Habitualmente se daba el nombre de lepra a todas aquellas enfermedades que representaban un cambio en el aspecto de la piel del individuo. El libro del Levítico, en su capítulo 13, nos describe con detalle sus diversas manifestaciones. Un síntoma común a cualquier tipo de lepra era la aparición de manchas en la piel. También podían padecer lepra las casas, Levítico 14, 33, 53, o los vestidos, Levítico 13, 47, 59. La verdad es que el libro del Levítico es fascinante en fin, me voy a callar. Los textos se refieren al moho que aparece en las viviendas o a la podredumbre que se produce en la ropa vieja. Como vemos, el concepto de lepra utilizado en la época de Cristo englobaba enfermedades de distinta índole. Por una parte, podía ser la misma enfermedad de la lepra en sí misma, tal como hoy la conocemos, pero por otra parte, consideraban también como lepra cualquier enfermedad que suscitara cambios en la piel o cualquier lesión en forma de moho que apareciera en las casas y vestidos. Bien, la lepra, segundo aspecto, era una enfermedad con horribles consecuencias para quienes la padecían. La lepra es una enfermedad muy contagiosa. La medicina judía de aquellos tiempos no era preferentemente curativa, sino preventiva. Tal vez los judíos hacían suyo este aforismo: la mejor forma de curarse de una enfermedad es no contraerla. Por tanto, cuando alguien se contagiaba de la lepra, era expulsado enseguida de la ciudad, Levítico 13, 45 y siguientes, Job, capítulo 2, versículos 7 siguientes. Vivía con otros leprosos, lo que propiciaba el contagio real de la lepra para todos aquellos que padecían una enfermedad distinta. Se les expulsaba de la práctica del culto. La familia prescindía de él completamente y quedaban excluidos de cualquier ámbito de relación con los demás. Notemos, hermanas y hermanos, que los leprosos de nuestra narración permanecen distanciados de Jesús, se pararon a lo lejos y le dijeron a gritos, nos dice Lucas. Estos hombres observan las prescripciones legales y se mantienen alejados del contacto con la gente sana. Otro punto, la lepra era una enfermedad con fuertes connotaciones religiosas en aquel tiempo. La dureza y la crueldad con que la lepra se cebaba en las personas llevó a que fuera considerada como un castigo divino. María, la hermana de Moisés, critica el comportamiento de su hermano y como castigo a sus palabras contrae la lepra. Más tarde, Moisés implora a Dios el perdón para su hermana y la enfermedad desaparece de su cuerpo. Lo hemos narrado en Números 12, versículos del 9 al 16.
Considerar la lepra como un castigo de Dios suponía para los leprosos una doble y dramática consecuencia. Por un lado, pensaban que era Dios quien los había castigado con aquella enfermedad, debido a algún pecado que ellos o sus antepasados habían cometido. Y por otro lado, al padecer la lepra, estaban excluidos de toda relación con los demás judíos. No podían acercarse al templo para pedir perdón al Señor, ni entrar en una sinagoga para rezar con sus hermanos. Así pues, la vida de un leproso estaba encerrada en un círculo vicioso muy cruel. Por una parte, se sentía castigado por Dios por alguna falta cometida o a causa de estar excluido de la relación con Dios, y por ello no podía acudir al templo para implorar el perdón del Señor. Su vida era un sufrimiento sin salida y sin cambio posible. A causa de la connotación religiosa de la lepra, el sacerdote era el encargado de determinar cuándo un leproso estaba curado. En el momento en que un enfermo se daba cuenta que las manchas de su piel habían desaparecido, se presentaba ante el sacerdote para que éste confirmara la desaparición de la enfermedad. Observemos en nuestro texto de Lucas que Jesús manda a los leprosos al sacerdote. Y último aspecto, la única esperanza de curación que podía abrigar un leproso era la pronta llegada del Mesías. La lepra era, pues, mucho más que una enfermedad física. Su causa profunda radicaba en el castigo divino, un sufrimiento del que solo el mismo Dios podía liberar. Los leprosos esperaban la llegada del Mesías y confiaban en que Él acabaría con la cruel dolencia. La gente pensaba que el tiempo de la llegada del Mesías se caracterizaría por la desaparición de la lepra. Recordemos en este sentido las palabras de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista: los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos quedan limpios. Vemos el capítulo 7, versículo 22 de Lucas. Lo vamos a dejar aquí. Ya sé que en este momento, en este punto, porque quisiera hacer una pequeña reflexión, porque nos hemos metido en Cuaresma. Estamos ya en Cuaresma desde hace unos días. Algunas confesiones empezaron antes y otras pues desde este domingo pasado. Y me gustaría, pues tener unas breves palabras un poco para orientar este tiempo, este santo tiempo. La Cuaresma, hermanas y hermanos, es como un extenso sacramento en el que la Iglesia hace pasar ante sí misma todo el misterio de la vida humana. Mediante esta estructura pedagógica, el creyente va contemplando los grandes símbolos de la existencia y los contrasta con el mensaje de la palabra de Dios. Es un tiempo oportuno, favorable, en el que la Iglesia hace un alto en el camino para revisar, reflexionar, corregir, enderezar. El mensaje que evoca la Cuaresma lo podemos resumir así: la vida humana es un proceso de maduración hacia la consecución de la promesa, gracia que se nos concederá con la venida del reino de Dios en la fiesta definitiva. La Cuaresma, hermanas y hermanos, no se vive auténticamente si no se hace además revisión de la situación concreta en que vive la sociedad y sin tomar una posición ante las estructuras de injusticia, opresión y pecado que rodean a la humanidad y la van conformando poco a poco en una criatura envejecida y caduca. La fiesta de la Pascua será el fin de la Cuaresma, como la realización de la promesa de Dios que esperamos y que será la culminación de nuestra vida. Así, de un modo pedagógico, la Iglesia revisa su existencia y mantiene erguida la esperanza en un futuro que se ha hecho presente en la muerte y resurrección de su Señor Jesucristo. Pues bien, me despido con estas palabras. Queda aquí para ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España. Y les pido, hermanas y hermanos, que se unan a mí una vez más en esta oración al Señor.
Al celebrar un año más la Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.